Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan bonito, tan especial. Gracias porque tú vives y reinas. Gracias porque tu mano no se detiene de sanar, de bendecir, de perdonar. Gracias porque estás activo, Señor. Gracias porque eres real y verdadero. Gracias porque somos testigos de tu poder. Lo has hecho en nuestras vidas. Lo estás haciendo ahora y lo seguirás haciendo. Tú eres real, Señor, y bendecimos tu poder y declaramos que el mundo entero no cree que exista un Dios poderoso que obre, que transforme. Nosotros sí, le hemos visto actuar en nuestras vidas. Hazlo una vez más esta mañana a través de tu palabra, Señor. Llévanos a comprender más acerca de tu voluntad para nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 3, del 1 al 20. Vamos a titular la enseñanza de esta mañana: el verdadero arrepentimiento. Lucas 3, del 1 al 20. El verdadero arrepentimiento. Echemos el fundamento. Lo primero que hay que decir es que no existe cristianismo sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No es suficiente con escuchar la palabra de salvación. No es suficiente con evangelizar a alguien si ese alguien no se arrepiente. Tú no eres salvo solo por escuchar la palabra de Dios. Eres salvo cuando te arrepientes. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento, no hay nada. Puede haber mucha religiosidad. Podemos ir y venir, hacer, estar en la iglesia, compartir muchas cosas, parecer cristianos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. Puedes ir a la iglesia de lunes a domingo. Puedes pagar todas las promesas. Puedes subir de rodillas a Monserrate. Puedes hacer lo que sea, religiosamente hablando, pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. Amén. Arrepentimiento. Y segundo, Primera de Juan, capítulo 1. Ponga su dedito ahí en Lucas. Pero es necesario este fundamento, 1 Juan 1. Versículo 8. 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Iglesia, no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Amén. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir: yo no necesito arrepentirme. Si llega a haber alguien que tenga este pensamiento, esa persona no es salva. El que considere que no ha pecado y que no tiene de qué arrepentirse, no es salvo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Iglesia, el fundamento es el versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como hay un evangelio de juicio, si no te arrepientes, te condenas. También también existen las buenas nuevas de salvación. ¿En qué consisten? Que si te arrepientes, Él te perdona y te lava de toda maldad. Toda maldad es toda. Piense en la maldad que quiera y es perdonada cuando hay arrepentimiento. Hay gente que no se perdona a sí misma y se latigan con la culpa. Quizás tú no te perdones a ti mismo, pero Dios sí perdona cuando te has arrepentido. Si tú te arrepentiste, descansa.
Si tu arrepentimiento fue genuino, descansa. Hoy vamos a mirar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque si ha sido así, tú puedes estar tranquilo, el Señor te ha perdonado. Porque Él es fiel y justo para perdonarte. Tenemos que proclamar esas dos verdades: juicio eterno para el que no se arrepienta, vida eterna y salvación para el que se arrepienta. Amén. Teniendo esto en mente, vuelva a Lucas capítulo 3. Comenzamos. Año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Uterea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos que Lucas es un historiador y él siempre va a querer ajustar sus palabras a la historia, para que cualquiera pueda decir: ¿cuándo ocurrió esto? Bueno, ahí está, en el año 15, cuando fulanito, cuando perencejo. Para que no existan dudas, él nos está inventando esta historia. Y Juan está en el desierto. Recuerden ustedes que Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan, eran ya ancianos, no habían podido tener hijos. Elizabeth estéril y anciana, y Zacarías también, por lo que es muy posible que para este momento, para una edad de 30 años, para Juan el Bautista, ya sus padres habían muerto. Seguramente murieron estando él muy joven, muy niño, y él se fue a vivir, dice la palabra, al desierto. Un desierto realmente tenaz, el desierto que rodea el Mar Muerto. Es muy fuerte, sobrevivir allí es muy difícil. Extrañamente este hombre vivía allí, y allí llegó palabra de Dios en el desierto, y él fue, en esto consistió la palabra, lo movió a hacer algo, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿En qué consistía su predicación? Arrepiéntanse para que sean perdonados. Arrepiéntanse. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Qué significa eso? Ese es el proceder del arrepentimiento. Cuando dice, por ejemplo, todo valle se rellenará, está hablando del momento en el que la luz viene a tu vida y exhibe tu pecado. Cuando es imposible ocultar que hemos pecado. Sin esa luz, la gente hoy vive sin esa luz y no se dan cuenta que están en pecado. Si usted va y le dice a la gente, ¿qué le van a decir? No, yo estoy bien, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. Porque esa luz no ha venido a sus vidas y no están entendiendo que son pecadores. Luego dice, y se bajará todo monte y collado. Eso significa humillación. Porque si usted no se humilla, si usted no reconoce que es pecador y que necesita un salvador, no podrá ser salvo. Se requiere humillarse. Humildad. Hombre, sí, soy pecador. Y los caminos torcidos serán enderezados. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cambiar el camino. Si vengo torcido, voy a caminar derecho. En eso también consiste el arrepentimiento, que yo no puedo seguir como venía, necesito cambiar. Y los caminos ásperos allanados, vamos a quitar todos los obstáculos. Habla allí de obstáculos. Puedes tener un camino muy recto, pero está lleno de obstáculos, también tienes que quitar esos obstáculos. No es solamente enderezarlo, quitar cosas que te van a hacer caer, tropezar. Todo eso hace parte del arrepentimiento. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Las víboras le temen al fuego. Cuando una víbora ataca y usted tiene fuego,
usted puede ver cómo ella va a huir y va a buscar un lugar seguro o se va a meter al agua. En este caso, el río Jordán era esa agua donde estos hombres se metían para salvarse de un fuego. ¿Qué hacía que tanta gente buscara a Juan el Bautista? Uno, que ellos sabían que antes del Mesías venía alguien que iba a hablar del Mesías, que le iba a abrir el camino al Mesías, y dijeron, es Juan. Ojo que ya apareció la señal del que ha de venir primero, y ellos están emocionados de saber que el Mesías ya venía. Pero buscaron a Juan no porque estuvieran arrepentidos, sino porque necesitaban quitarse de encima al imperio romano, y el Mesías, pensaban ellos, era la gran oportunidad para destruir el imperio romano que los tenía bajo control. Entonces se iban a hacer bautizar, esperanzados en ese Mesías, pero también lo que los movía era el miedo al fuego, el miedo al castigo. Y saben, para uno arrepentirse necesita más que tenerle miedo al castigo. Hay algo más. No nos podemos arrepentir solo por, ay, qué miedo, qué tal verdad, yo me condene. Estos hombres falsamente se arrepintieron y fueron en masa a buscar a Juan el Bautista. ¿Y por qué sabemos que falsamente? Porque toda esa multitud que se bautizó, ninguno siguió a Cristo después. Cuando se dieron cuenta que el Mesías era ese carpintero, dijeron, no, y no quisieron atender la voz de Jesús. ¿No les pareció suficiente? No hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo humillación. Cristo también vino a predicar arrepentimiento. Entonces realmente lo que hubo, ¿sabe qué hubo? Religiosidad. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Los fariseos que sabían toda la ley y que cumplían con todos los ritos, porque el religioso busca a través de actos demostrar que se ha arrepentido, a través de acciones demostrar que es una persona religiosa, pero por dentro no se ha arrepentido, no ha cambiado, es el mismo. Muchos de nosotros somos así, tenemos un evangelio de dientes para afuera, de fachada. Podemos venir a la iglesia y podemos hacer muchas cosas religiosas, y ojo porque es un llamado de Dios esta mañana, para que no seas religioso, para que no confundas una cosa con otra, para que tú realmente estés arrepentido. El venir a la iglesia no te hace salvo. El que estés aquí adorando al Señor y cantando y saltando no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que te arrepientas. ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? Lo vamos a ver ahora, para que tú digas, hombre, de pronto no me he arrepentido. Y es muy triste porque estamos creyendo que nos estamos salvando. Muy tenaz uno estar caminando pensando que está logrando algo y mentiras. Satanás lo engaña con la religiosidad. Y al final de cuentas se presentan delante del Señor, ¿y qué les va a decir? Nunca los conocí. Ustedes me llaman Señor, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eso es lo que no queremos, es lo que necesitamos evitar. No podemos ser gente de fachada, tenemos que ser gente arrepentida, de corazón. ¿Y cómo vamos a saber si estamos arrepentidos? Lo vamos a ver hoy. Sigamos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Usted sabe que un árbol se reconoce por los frutos. Cuando un árbol no da frutos, lo cortan y lo queman. No sirve para nada. Cuando un árbol da frutos, nadie se va a atrever a cortarlo. Los olivos son árboles que se siembran y por ahí a los 8 años comienzan a dar olivas. Pero existe la foto por ahí en internet del árbol más antiguo del mundo, tiene 3.500 años de antigüedad y es un olivo y todavía da frutos. ¿Se atrevería usted a cortar un árbol así? Es para que se despierten, aleluya. Es que ya tenemos un personal de efectos especiales. Después vamos a hacer temblar la silla también y le vamos a pasar corriente eléctrica. Nadie cortaría un árbol, así esté viejito,
De 3.500, no, yo creo que ni 3.500 yo no lo toco. Y dando fruto. Pero un árbol que no da fruto, ¿eso para qué? Eso hay que cortarlo porque sirve más para hacer el sancocho, para quemarlo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se vea, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Sabe? Se justificaban en una promesa, que todo el que era descendiente de Abraham era del pueblo de Dios. Ah, no, es que yo soy descendiente de Abraham. Yo soy salvo porque simplemente pertenezco a la familia de Abraham. Y resulta que Juan el Bautista los bajó del árbol y les dijo, no señores, los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. Solo el que se arrepiente genuinamente es hijo de Abraham. No se escuden en que sean hijos de Abraham. ¿En qué se escuda hoy la gente? La gente puede decir, no, pues que yo toda la vida he sido cristiano, toda la vida he sido católico. En mi casa rezamos el rosario. En mi casa hacemos obras de caridad. Yo no soy malo. Y se pueden escudar en muchas cosas que aparentemente son buenas. Como se escudaban estos en que eran hijos de Abraham, pero la noticia es, la salvación no es en masa, la salvación es personal. Ellos eran pueblo nacido de Abraham, pero a la hora de ser juzgados iban a ser juzgados uno por uno. No les iba a servir de nada ser descendientes de Abraham. Y él les dijo, no me vengan diciendo que son hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Usted y yo venimos a ser hijos de Abraham sin ni siquiera haber nacido de Abraham, por la fe. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y les dijo, ya hay un juicio. O dan fruto o el hacha ya está lista a la raíz. Oiga, ni siquiera a media altura. Es a la raíz. Es para que ni siquiera vuelva a brotar. Los que cultivan café saben que se puede soquear y después del tiempo va a echar un chupón y va a crecer otro árbol nuevo. Pero este de aquí es a la raíz. No hay forma de que crezca nada más. Ese es el juicio de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No podemos predicarle a la iglesia, a la gente, tranquilo, no te preocupes, Cristo murió por ti, no te preocupes, vive. No. Estaríamos predicando la mitad del evangelio. Sí, Cristo murió por ti, pero te tienes que arrepentir. Si no te arrepientes, de nada sirvió que Cristo muriera por ti. No podemos predicar un evangelio de solo buenas nuevas diciéndole a la gente, el Señor te salva, el Señor te sana, el Señor te bendice, el Señor te prospera. Si no les decimos, arrepiéntanse, porque el hacha está puesta a la raíz y el juicio viene. Y la gente le preguntaba diciendo, ya les entró susto, ya les entró miedo. Dijeron, ay, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso se llama amor al prójimo. Pero primero prima el amor a Dios. Sin amor a Dios no se puede amar al prójimo. Pero ojo porque solamente alguien arrepentido puede obrar de esta manera. ¿Alguien sin arrepentimiento puede obrar? Sí, va a tener obras. Pero esas obras no cuentan porque no son producidas por el arrepentimiento. Dios mira la obra, pero mira qué la produce. Si lo que produce en ti la obra es el miedo al castigo, si lo que produce en ti el obrar es que te aplaudan o es calmar tu alma, ay, ya cumplí, ya hice. Para Dios no cuenta, porque esa motivación no es la verdadera y genuina que produce del arrepentimiento, que procede del arrepentimiento. Dios mira la obra y acepta la obra siempre y cuando sea producida por el arrepentimiento. ¿Obramos? Sí, y creo que todo el mundo hace buenas obras.
Todo el mundo hace buenas obras. Pablo Escobar llenó Medellín de barrios para pobres. Buenas obras. Mucha gente oculta su pecado con buenas obras. Pero Dios ve eso y para Dios no cuenta. Pero la obra que tú hagas, partiendo de tu arrepentimiento, como lo vamos a ver ahora, esa sí cuenta para Dios. No es la obra, es que la origina, de dónde proviene, qué la motiva. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los que robaban la platica, cobraban los impuestos y se la robaban. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, no roben. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. Eso que cuando lo para usted el chupa y usted le va a pasar un billete de 100,000, eso es extorsionar. Eso es extorsión. Usted no lo debe hacer y el policía no lo debe recibir. ¿Y nosotros qué haremos? Bueno, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Saben por qué? ¿Han escuchado acerca de que muchos policías cogen a gente inocente y los hacen pasar como si fueran culpables y les meten droga y le hacen toda la vuelta porque ellos necesitan mostrar resultados? ¿Sí? Pasaba lo mismo aquí. No lo hagan, no calumnien, no metan a la cárcel a alguien inocente. Contentados con vuestro salario. 3 cosas les dijo: no reciban soborno, no le inventen a la gente delitos que no tienen, y conténtense con su salario, con lo que gana. Porque hay corrupción, porque la gente no se contenta con lo que gana, quieren más y quieren más. Por eso hay corrupción. Pero si la gente agradeciera lo que se ganara y respetara las leyes, no existiría la corrupción. Si la gente se arrepintiera de corazón, no existiría la corrupción. Como el pueblo estaba en expectativa, ojo, ¿cuál expectativa? La del Mesías. ¿Cómo está uno cuando está en expectativa? Así como me están mirando muchos de ustedes, esperando a ver qué va a decir. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ay, ¿será este el Mesías? Respondió Juan diciendo a todos: lo lamento, pero no soy yo. Él viene detrás de mí, dice. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es suficiente el bautismo en agua. ¿Cuántos se han bautizado en agua? Pero no han recibido el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se recibe por el arrepentimiento. Alguien que no se arrepiente no puede recibir el Espíritu Santo de Dios, no lo puede recibir. Se puede bautizar en agua, pero no va a recibir el Espíritu Santo de Dios, que es el que le va a dar la garantía de ser salvo. Por eso aquí incluso muchos se han repintado. Repintar es que vuelven y se bautizan y dicen: pastor, yo hace tantos años me bauticé, pero me di cuenta que eso no, yo lo hice como de dientes para afuera. Pero ahora entiendo, pero ahora comprendo, pero me arrepentí. ¿Será que me puedo volver a bautizar? No, no es que vuelva a bautizar, es que ahora sí se va a bautizar. Ahora sí lo está entendiendo. Por eso queremos que usted que se quiere hacer bautizar vea el discipulado que dicta el pastor Cristian, para que pueda decir: hombre, verdaderamente yo me arrepentí y me voy a bautizar, y ese bautismo cuente, y el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué es eso de aventador? Resulta que el trigo, después de que lo cosechan, tienen unas bandejas y tiran el trigo para el aire, para arriba, y el aire sopla y se lleva las impurezas, la paja, y lo que va cayendo otra vez a la vasija es el trigo. La gente que se arrepiente es trigo, la gente que no se arrepiente es paja. El aire las aparta. Dios sabe quiénes son los suyos, porque no son paja, porque no se los lleva el aire, son trigo. Y Cristo dice allí: ya está listo haciendo su trabajo, limpiando su era, limpiando su iglesia, limpiando su pueblo. A ver quién es quién es trigo y quién no. ¿Qué pasa con la paja?
se quema, o se la dan a comer a los animales. El trigo es la gente de Dios, es el fruto de la aflicción de Cristo, el trigo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay un infierno, iglesia. Lo debes creer. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciadas las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades de Herodes y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan terminó encarcelado porque no le gustó a Herodes que Juan le dijera que no se podía acostar con Herodías porque no era su esposa, era la esposa del hermano. Y a Herodes no le gustó y lo mandó meter a la cárcel, y luego en una fiesta, bailando la hija de Herodías delante de Herodes, pidió la cabeza de Juan y a Juan le cortaron la cabeza. Así muere Juan el Bautista. Por la verdad, diciéndole a la gente, predicando el evangelio del arrepentimiento, porque le habló hasta Herodes, al mismo rey: arrepiéntase, que usted está con una mujer que no es la suya. ¿Cuántas veces nos da miedo decirle a la gente que se arrepienta? No. Tenemos que llenarnos del valor necesario, así nos maten. Tenemos que ser capaces de morir por Cristo. Que el Señor nos dé esa fuerza para declarar la palabra y no temer. Juan no tuvo temor y fue decapitado. Bien, el verdadero arrepentimiento. Miremos 7 puntos. Yo no sé si nos alcanza el tiempo, puede que no. De pronto solo tocamos los primeros. 7 puntos que usted hoy va a analizar. Yo sé que está la tentación en el corazón de pensar en alguien que para mí no se ha arrepentido, entonces voy a estar pensando en esa persona y voy a decir: todavía no, todavía le falta. Bueno, yo sé que eso es muy difícil, uno no hacerlo, juzgar a otro, pero hoy es para que se juzgue a usted mismo. El que hay que escanear es usted. Usted. Mire a ver si realmente se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay salvación. Por más gracia que haya sido derramada, solo cubre a los que se arrepientan. No más. Primero, reconocer con dolor que hemos pecado. Reconocer con dolor que hemos pecado. Si no hay dolor, si no hay una cosa que se siente aquí, un retorcijón en el alma, una cosa que lo lleva a uno a llorar, un dolor que no sé cómo describirlo, pero la Biblia habla de que se necesita ese dolor. Hay gente que peca y no se le da nada. Nada, no les duele lo más mínimo el alma, la conciencia. Pecan y lo disfrutan y dicen: ¿cuándo será que lo puedo volver a hacer? Ese no se ha arrepentido. El que se arrepintió está sintiendo un dolor tan grande en su corazón. Mira, si tú no sientes ese dolor, déjame decirte, tú no eres salvo. Si tú pecas y te da lo mismo, no eres salvo. Todavía Dios no ha tocado tu corazón. El Espíritu Santo no está en tu vida. Si te mueres, te condenas. Y ese es un dolor que uno no puede fingir. Y es un dolor que uno no puede confundirlo con la culpa o con algo que se llama remordimiento. No es ni culpa ni remordimiento. Y lo vamos a ver. Primero miremos cuál es el dolor legítimo y luego miremos cuál es el remordimiento, para que usted lo sepa distinguir. La gente afuera puede que sienta remordimiento y hasta culpa. Sienten tanta culpa, que por eso están
por eso están en las drogas, por eso se han suicidado, por eso viven en depresión. El arrepentimiento no nos lleva a las drogas, ni a la depresión, ni al suicidio. La culpa sí, el remordimiento sí. El fruto del arrepentimiento es vida, el fruto de la culpa es muerte. Entonces tienes que definir qué es lo que has sentido. Mucha gente que está en las drogas o en el alcohol es a causa de una culpa que no los deja. Entonces les toca estar tomando para que esa herida y ese dolor no los atormente. Y el Señor no está pidiendo eso. Él antes quiere liberar a ese que siente esa culpa tan horrible, dándole arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento viene el descanso. Viene la aceptación de que el Señor me perdonó. Ay, qué rico, qué bueno. Ya no hay necesidad de buscar algo diferente. Ya, se es libre. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. La tristeza, el dolor que produce vida, que lleva al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7. Las dos últimas predicaciones. Nosotros grabamos las predicaciones, pero han salido mal allá en la consola. Clamamos al Dios de los cielos para que esta vez salgan buenas. Y si no, para que se arrepientan los de la consola. Segunda de Corintios 7, 9. ¿Lo tienen? 7, 9 al 11. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados o entristecidos para arrepentimiento. Él se alegra de que haya tristeza en el pueblo de Dios cuando esa tristeza produce arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Dios también trae tristeza. Dios no trae solo gozo. Para poder generar arrepentimiento, Él genera tristeza. El Espíritu Santo se duele, hace doler tu alma. Él no va a permitir que te pierdas. Cuando tú pecas y tienes el Espíritu Santo de Dios, Él se retuerce dentro de ti para que pidas perdón, para que hagas algo. Te lleva a una tristeza profunda para que te arrepientas. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. De esa tristeza uno no tiene por qué arrepentirse, ¿no? Esa tristeza es importante y hasta hay que agradecerla. Señor, gracias, porque cuando peco no me dejas quedar tranquilo. Gracias, Señor, porque eso me muestra que soy tu hijo, que he sido comprado con tu sangre. Gracias, Señor. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo se llama culpa, se llama remordimiento y produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, que esa tristeza lo lleva a uno a algo, a actuar, a hacer, a decir, a pedir perdón, a restablecer la relación rota. Esa tristeza lo mueve a uno, no lo deja a uno ahí quieto, pasmado. Por eso él agradece, dice, qué bueno, claro, se notó que se arrepintieron, se les vio. Ahí mismo fueron a resolver el asunto. Ahora miremos lo que es remordimiento, lo que lleva a la muerte, lo que no es arrepentimiento. Mateo 27:3.
Mateo 27:3 dice la palabra. Entonces Judas, el famoso Judas, el Iscariote, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí cualquiera puede decir, Judas se arrepintió. ¿De qué se tenía que arrepentir Judas? De haber entregado a Cristo. ¿De qué más? De que estuvo 3 años con él para arriba y para abajo. Era el encargado de la tesorería del ministerio de Jesús, manejaba el billete y se tenía que arrepentir de que se robaba la plata de la tesorería. Tenía muchas razones por las cuales arrepentirse y parece que en este momento como que se arrepintió. Pero es por el fruto que nos dimos cuenta o que nos damos cuenta que no fue verdadero arrepentimiento, que fue culpa o que fue remordimiento. Porque lo que eso lo llevó a hacer no fue a ir a pedirle perdón a Jesús. Si él va y le pide perdón a Jesús, ¿usted qué cree que pasa? Jesús lo perdona. Pero lo que él sintió no le permitió ir a pedirle perdón a Cristo. Sino que, mire lo que pasó. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. A nosotros solo nos importa que usted no entregara a Cristo. Eso ya es problema suyo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso no lo podemos llamar nosotros arrepentimiento nunca, jamás. Eso no es arrepentimiento. Eso es lo que produce Satanás en un corazón que nunca se ha arrepentido verdaderamente. Es la obra del diablo. Jesús lo llamó a Judas el hijo de desobediencia, el hijo de Satanás, el que estaba desde antes de la fundación del mundo predestinado para esto. Judas no se podía arrepentir, no había forma. Él era hijo del diablo. Pudo sentir culpa y pudo sentir remordimiento, como quizás muchos de nosotros lo hemos sentido, pero la reacción de la culpa y el remordimiento será siempre la muerte. No confundamos entonces culpa con arrepentimiento. Uno se puede sentir mal, pero la diferencia será en que el arrepentido buscará a Cristo. El otro buscará algo que le ayude a mitigar su culpa y su dolor, incluso llegando a morir. Buscar la muerte, buscar las drogas, el alcohol, cualquier cosa que le ayude a olvidarse de lo que hizo, del dolor que causó en otros. Judas se ahorcó. Bien. Ese es el primer punto. Reconocer con dolor, pero el dolor bueno, el dolor que viene de Dios, que hemos pecado. Arrepentirse lleva de por medio ese dolor. Siendo las 12, vamos a dejar ahí. El jueves continuaremos con los 6 puntos que faltan.